Año 1958. El escritor estadounidense Truman Capote publica una de sus obras más famosas, Breakfast at Tiffany's, conocida en español como Desayuno con Diamantes. La novela nos narra la vida de Holly Golightly, una chica que frecuenta los círculos de la alta sociedad neoyorquina, ofreciendo sus servicios de compañía a hombres de la élite a cambio de regalos y dinero. El éxito instantáneo de la obra hizo que Hollywood pusiera sus ojos sobre esta y empezara a trabajar ipso facto en una adaptación para la gran pantalla, bajo el comando de la dupla de productores Martin Urso y Richard Shepard. Sin embargo, debido a la censura que regía sobre Hollywood durante la época, el infame Código Hays, la adaptación cinematográfica de Desayuno con Diamantes se desvía del material original de tal manera que traiciona las intenciones que llevaron a Capote a escribir el libro en primer lugar. Antes de entrar en materia, los invito a suscribirse al canal y a seguirnos en nuestras redes en TikTok e Instagram. La novela de Capote abarca temas como el libertinaje, la homosexualidad y la prostitución de manera abierta y sin tapujos, jugando con sutilezas literarias bastante ingeniosas, pero siendo directo cuando el relato y sus personajes lo necesitaban. A través de su protagonista Holly Golightly, Capote narra a la Nueva York de élite de los años 40 como una comunidad moralmente discutible que se mueve dentro de situaciones donde abundan el lujo, las fiestas, la bebida y el sexo. Esta descomedida narrativa era un privilegio que el medio literario se podía permitir con cierta libertad. Por el contrario, en el medio cinematográfico, las libertades creativas respecto a los temas tabúes estaban altamente limitadas. En la adaptación cinematográfica de 1962 dirigida por Blake Edwards y escrita por George Axelrod, los temas que giran alrededor del sexo y la sexualidad de los personajes no pasan a primer plano con tanta libertad como lo hacen en la novela. Más bien son sutilmente sugeridos o simplemente evitados. A comparación del libro de Capote, la cinta dirigida por Edwards es bastante cohibida y hasta mojigata. Para el papel protagónico, los productores de la cinta buscaban una actriz que encarnara un equilibrio perfecto entre inocencia y sexualidad. No podía ser una sex symbol como Marilyn Monroe, amiga personal de Capote y a quien el escritor deseaba como protagonista de la adaptación fílmica, ni tampoco debía ser una intérprete que cayera en el espectro de lo virginal y la inocencia, yéndose hacia una figura de Lolita. Entre los nombres barajados se incluyeron actrices como Shirley MacLaine y Jane Fonda. Sin embargo, por la manera en que Axelrod había escrito y transformado a Holly para la gran pantalla, un personaje soñador y risueño, al estilo de la princesa Anne en Roman Holiday y Sabrina en Sabrina, Audrey Hepburn, protagonista de ambas cintas, se vio como la opción más lógica para interpretar a Holly Golightly. De esta manera, el personaje de Holly inició un proceso de transformación al ser adaptada a la gran pantalla. El contraste entre lo que Audrey Hepburn y Holly Golightly representan beneficiaba al estudio. Hacía que la inmoralidad y los excesos de Holly fueran mejor recibidos por una audiencia tolerante ante un rostro conocido y carismático, interpretando a una protagonista que se salía del molde femenino establecido para la época. Por lo tanto, para los productores, la carismática imagen pública que Hepburn había construido a lo largo de los años era una de las principales ventajas que traería otorgarle el papel. Inicialmente Hepburn se mostró reticente a aceptar el papel, inclusive el control que su esposo en ese momento, Mel Ferrer, tenía sobre la carrera artística de la actriz sirvió para entorpecer los primeros acercamientos de los productores. Simplemente no estaría bien visto que Hepburn interpretara a una dama de compañía. Los productores lograron endulzarle el papel a la actriz, convenciéndola de que el personaje sería un gran paso en su carrera profesional. Demostraría que era capaz de dar de vida a alguien totalmente diferente a la Audrey Hepburn de la vida real. Sorprendentemente, el factor más problemático de la adaptación es también el más icónico, Audrey Hepburn. La manera en que George Axelrod escribió a Holly y la manera en cómo Audrey la interpretó hicieron que el resultado en pantalla fuera una Holly Golightly totalmente diferente a la que escribió Capote. A pesar de que la década de los años 60 fue una época de cambios y rupturas en el colectivo popular respecto a temas como la liberación sexual, en la cinta el trabajo de Holly como dama de compañía solo se insinúa, no se menciona de manera directa, y sus ideas liberales sobre las relaciones completamente dejadas afuera. Holly
Holly es un personaje complejo y plural en el libro, pero en la película es realmente bastante convencional, aun cuando se proponga como lo opuesto. La película promete y vende una imagen de una heroína fuera de lo común, pero nos entrega una damisela que necesita de un hombre para arreglar su vida. Holly pasó de ser una figura resiliente y versátil como Capote la había creado, a una soñadora muy similar a los papeles antiguos de Audrey, que iban acordes a las narrativas de Hollywood. A pesar de que ciertas facetas del personaje escrito por Capote se pierden en la adaptación cinematográfica, la Holly Golightly fílmica logra mantener características que la establecen como una protagonista que no se adscribe a los códigos de feminidad del momento. Los años 50 marcaron fuertemente una idea de sociedad y familia bastante conservadora y patriarcal, relegando a la mujer al único papel de ama de casa. En cambio, Holly logra ser la antítesis de esa mujer sumisa cuyo espacio se limita al hogar familiar. Se la pasa en fiestas, duerme desnuda durante el día, roba, se aparta de una rutina doméstica y tiene relaciones extramatrimoniales. Holly desafía los códigos femeninos contemporáneos al ser deliberadamente excéntrica, glamurosa y tener una aversión pública al matrimonio. Es valioso mencionar que Holly Golightly aún hoy en día resuena con una audiencia moderna, en su mayoría femenina, pues el personaje manifiesta un deseo que resuena en las mujeres jóvenes de trascender códigos sociales, dejarlos de lado y al hacerlo obtener una independencia y autonomía no solo social e inclusive económica, sino también sexual. Holly es la autora de su propia existencia, decisión que en la cinta empieza al irse de su pueblo natal en Texas, dejando a su esposo e hijos para vivir la vida de lujos y libertad que ella tanto desea. Holly siempre está en movimiento, constantemente reinventándose. Pasa de ser una pueblerina a una hija nacida en la realeza, que sabe moverse entre los circuitos más exclusivos de Nueva York. La representación de lo sexual en la novela de Capote, bastante atrevida y poco común para la moral de la época, se eliminó debido a la tendencia hollywoodense de suprimir cualquier tipo de referencias directas a la sexualidad de sus personajes, en especial a los femeninos. En la película queda bastante implícito que Paul, el nuevo vecino de Holly Golightly, tiene relaciones con su amante, mientras que el personaje de Audrey Hepburn solo cobra por su compañía y no accede a acostarse con sus clientes. Su sexualidad es reducida. En el libro, Holly, aunque no se puede considerar como una prostituta per se, sí llega a tener relaciones con algunos de sus exclusivos clientes, siempre siendo ella quien tome la decisión. La censura de Hollywood permitía que solo los personajes masculinos pudieran expresar una sexualidad tradicional de manera más directa que sus contrapartes femeninas. Ahora bien, si esa sexualidad femenina era encarnada por una mujer no casada, es decir, un tipo de personaje femenino no tradicional, el personaje podría catalogarse como alguien de baja moral o poco simpático para la audiencia. Por ejemplo, el personaje del amante de Paul, quien paga para tener encuentros con el apuesto hombre, puede expresar una libertad sexual extramarital donde engaña a su esposo, pues la narrativa no está condicionada a ella, no es la protagonista ni la heroína de la película, por lo tanto la audiencia no buscará empatizar con ella. Más bien, se muestra como una contraparte de Holly y encarna los peligros de una sexualidad femenina liberada. El narrador gay y la protagonista bisexual que sostienen la obra literaria de Capote pasaron a ser los personajes con sexualidades tradicionales que conocemos en la película de Edwards. Por ejemplo, el personaje del narrador no sería gay, como se sugiere en la obra literaria, sino más bien se convertiría en el personaje del escritor Paul Barjack, el interés amoroso de Holly. Al recibir un primer borrador del guión, los productores tuvieron una fuerte aversión por lo que el guionista Summer Locke Elliott había escrito respecto a la relación entre Holly y Paul. Para los productores, era imperativo que una historia de amor debía ser el eje temático de la obra, y esa narrativa no se podía lograr con un escritor afeminado como interés romántico de Holly. He aquí un memo de los productores, donde dan su opinión sobre el guión escrito por Elliott. Todos estamos convencidos de que estamos en lo correcto, al asumir que el chico y la chica deben estar juntos al final de nuestra historia, que el problema de Holly, de alguna manera, es resuelto a través del entendimiento, del amor y de la fuerza de este chico. Por lo tanto, esto requiere un tipo de personaje masculino completamente diferente a lo que nos ha entregado y una construcción mucho más sólida de los elementos dramáticos de esta historia.
Es entonces cuando se le da la oportunidad de escribir el guión a George Axelrod, quien había estado haciendo lobby para poder adaptar la obra literaria. Axelrod buscaba crear una comedia romántica contemporánea para una audiencia más moderna, una audiencia de los años 60, convirtiendo en el proceso una historia de personajes complejos a una comedia romántica, sustituyendo a un personaje homosexual por uno heterosexual e intercambiando un amor platónico a uno convencionalmente erótico. De cierta manera, aquí se invierten los roles de los personajes. Paul pasa de ser un narrador sin nombre, gay de closet, reprimido, a ser un protagonista masculino que puede disfrutar de una sexualidad libre, mientras que Holly obtiene la personalidad de la actriz que la encarna, con una sexualidad nada más sugerida. Poner en la cinta estos ideales convencionales sobre romance, sexualidad y género, que opacan las ideas subversivas y controversiales de la novela de Capote, permitió que la película fuera más digerible por la audiencia del momento, más rentable para el estudio y más del agrado de los censores estadounidenses. Otra de las formas en que la adaptación traiciona a la obra original y sobre todo al espíritu de sus personajes es el final, una conclusión de cuento de hadas donde el chico se queda con la chica. La anonimidad del narrador que nos cuenta la historia de Holly Golightly en la obra de Capote enfatiza su poca importancia, su mirada pasiva y permite que toda la atención vaya a Holly. En la cinta ocurre todo lo contrario. Bajo la mirada patriarcal y tradicional de Hollywood, el deseo de Holly Golightly por ser libre e independiente es solamente una ilusión, aunque ella intenta crear su propia identidad y figura social femenina, hay todo un entramado social creado desde el guión para que Holly no logre esa autonomía. Por ejemplo, el monólogo de Paul cerca al final de la cinta, donde este le comenta a Holly que ella le pertenece, es su posesión, y debe someterse a lo que las normas convencionales mandan. El hombre le dice cómo vivir y qué sentir mientras ella escucha, aceptando y sucumbiendo a las reglas de una hegemonía tradicional y convencional, donde la feminidad debe ser silente y obediente. Realmente cualquier noción liberal o fuera de lo convencional que le quedaban a los personajes y a la trama queda anulado por este final que traiciona con sevicia a la novela de Capote. Contrario a las intenciones del autor con su obra literaria, lo que hace el final de la cinta es vender una idea de status quo a la audiencia, convenciéndoles de que es el final correcto para este personaje. Al final, Hollywood transformó la obra de Capote en una comedia romántica al cambiar las sexualidades de los protagonistas, al convertir al escritor en un personaje activo y a Holly en una mujer que es percibida desde una mirada masculina. Previo al estreno de la cinta, hubo demasiado furor ante la posibilidad de que la niña buena de Audrey Hepburn fuera a interpretar a un personaje tan salvaje, indomable y libertario como lo es la Holly Golightly escrita por Capote. Paramount Pictures, el estudio que financió gran parte de la cinta, tenía miedo de que el público no quisiera ver una película con este tipo de protagonista, por lo que se armó una campaña de publicidad donde se aseguraba que, aunque Audrey Hepburn encarnaría un personaje novedoso para ella, para nada representaba lo que Audrey Hepburn era en verdad. Esta campaña tenía como objetivo asegurarle al espectador más convencional que la película Desayuno con Diamantes era una historia romántica sobre una chica que le gustaba divertirse dentro de lo permitido. A pesar de la popularidad de Desayuno con Diamantes, del ícono en que se convirtió Audrey Hepburn como Holly Golightly y de ser considerada como un ícono de la liberación femenina, la película no le hace justicia a la obra de Capote. Se queda tibia frente a cualquier discurso político y social que se puedan encontrar en la novela. Cabe aclarar que esto no demerita a la película por sí misma, pues la cinta dirigida por Blake Edwards tiene sus logros. No por nada es un clásico cinematográfico que repercute hoy en día. Hay varios elementos narrativos valiosos dentro del guión escrito por George Axelrod, como lo son el simbolismo del anillo encontrado en una caja de aperitivos, la conexión temática entre Holly y su gato, o Moon River, la canción que canta Audrey Hepburn en la cinta y que representa el estado emocional y psicológico del personaje. Pero al momento de retratar ese espíritu rebelde del personaje encontrado en la novela escrita por Truman Capote, la cinta se queda corta. No por nada, el mismo Capote desdeñó de la cinta y de la elección de Audrey Hepburn para el rol principal. Gracias por ver este video, recuerden dejar un like o dejar un comentario sobre qué les pareció el video. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Julio Bedón y nos vemos en la próxima ocasión, conocedores del cine. Muchas gracias por ver el video, amigos de Esto es el Cine. Les cuento que estaré rifando una suscripción de un mes gratuito en la plataforma de Movie. Para poder participar, simplemente dejen un comentario en este video indicando cuál es su película favorita de Audrey Hepburn. Estaré haciendo la rifa el 28 de este mes a través de un en vivo en TikTok. Recuerden seguirnos en TikTok para estar al tanto de este concurso.